La economía mexicana perdió más de 25,000 empleos formales en mayo, creciendo brutalmente la economía informal, la que no tiene pues garantía de nada, la que no tiene derechos, la que no tiene nada. Esa está, si no me equivoco, arriba del 54% de toda la cadena, de toda la actividad económica productiva en este país, de todos los que trabajamos, chambeamos, pues más de la mitad lo hacen en la economía informal. Y pues por lo que veo va a ir creciendo esas cifras y continúan las pérdidas de empleos de este tamaño. ¿Por qué se perdió? ¿Es mucho? ¿Es poco, Pedro? 25,000 empleos perdidos en mayo. Buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchen. No deja de sorprender el dato que el día de ayer dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social a propósito del comportamiento del empleo en el sector formal de la economía durante el mes de mayo. Y es que al señalar que se perdieron 25,203 puestos de trabajo en la economía formal, lo que encendió fueron las luces ámbar de qué está pasando en la economía mexicana en un primer semestre de año, cuando se suponía que los gastos que se estaban realizando durante las campañas y toda la inversión realizada para organizar el proceso electoral, lo que iban a provocar era un repunte de la actividad económica nacional, acompañado desde luego también por el incremento significativo de la inversión gubernamental en las obras de infraestructura emblemáticas que todos conocemos. Y si efectivamente el gasto asociado al proceso electoral y la inversión pública iban a despegar como lo hicieron en los primeros 6 meses de este 2024, el reflejo natural que todo mundo estaba esperando era el crecimiento del empleo en el sector formal de la economía. Pues bien, esos 25,203 empleos que se perdieron solo en el mes de mayo, yo diría que a contrapelo de lo que se esperaba, significa que estamos frente al peor mes de mayo de los últimos 15 años, sin considerar solamente mayo del año 2020, el año de la pandemia, donde el confinamiento de las familias y el cierre temporal de empresas, pues provocó evidentemente un colapso del empleo formal. Pero haciendo a un lado solamente el mes de mayo del 2020, Luis, pues estamos frente al peor resultado en los últimos 15 años para un mes de mayo. Se trata sin duda alguna de una señal importante de desaceleración de la economía mexicana, pero además, y sobre todo, Luis, y lo más preocupante está en lo que ahora mismo voy a comentar. Si sumamos los empleos que se generaron en los primeros 5 meses de este año, estamos hablando de 324,613 puestos de trabajo en la economía formal. Y si la comparamos contra los 384,882 empleos que se perdieron solamente en diciembre del año 2023, resulta que han transcurrido los primeros 5 meses del 2024 sin que la economía mexicana o el sector formal de la misma haya mostrado capacidad para recuperar los empleos que se perdieron solo en un mes, solo en diciembre del año 2023. El déficit entre lo que se perdió en diciembre del año pasado y lo que se ha generado de empleos en este 2024 es de 60,269 empleos. No recuerdo un año, Luis, en el que a la economía mexicana le haya tomado más de 5 meses recuperar el nivel de empleos que se perdió solamente en el último mes del año previo. Así que 2024 se perfila no solamente como el último año de la presente administración o como el año de las elecciones más importantes en la historia política de México, sino como el año en el que a la economía mexicana le tomará al menos 6 meses para recuperar lo que se perdió solo en un mes, Luis. Qué cosas, o sea, de ese tamaño. Es el gran reto que se viene con el siguiente gobierno, el tratar de fomentar, impulsar la economía formal, Pedro. Y bueno, para eso se tiene que meter más bien una ideología de flexibilidad, acorde con los tiempos, y no de pronto estas ideas tan rígidas que hay en torno a la posibilidad de la generación de nuevos empleos. Es muy caro en este país generar empleos formales, es muy pesado para muchos empresarios entrarle al tema. No estoy hablando de las grandes empresototas, sino del que está empezando, del que va en una pequeña o mediana empresa.
cuesta caro ser formal en este país. Ojalá que le vayan por el apoyo a los empresarios y no por tratar de exprimirlos todavía más. Pero por supuesto que sí, Luis. Yo creo que si no construimos como país, como sociedad, como nación, un solo proyecto o un proyecto único de desarrollo que incorpore a todos, las voces de todos los componentes de la actividad productiva de este país, y si no creamos un ambiente para los negocios que facilite precisamente la creación de más y de mejores empresas y el estímulo para el incremento de la inversión productiva, no solamente en la industria de la construcción, sino particularmente en lo que tiene que ver con la creación de nuevos negocios, las capacidades del sector formal de la economía para generar más y mejores empleos seguirán siendo tan débiles como lo hemos visto a lo largo de este año. Y yo solamente para terminar y muy rápidamente para quienes nos escuchan, les diría, piensen ustedes, una economía que no es capaz de recuperar en 5 meses lo que se perdió solamente en uno, y de cara al término de clases o de los ciclos escolares de quienes terminarán su carrera a nivel de licenciatura o sus estudios de posgrado o sus estudios de nivel técnico y acudan a buscar por primera vez en empresas formales empleo, encontrarse con una realidad de insuficiencia de empleos o de empleos existentes, pero con niveles salariales muy bajos, no creo que esa sea la mejor forma de imaginar el país que todos queremos construir. Gracias, como siempre, querido Pedro. Te mando un gran abrazo. ¿Te seguimos? Síganme en X, síganme en X en @Petello Villagrán y que tengan un buen día.